Bueno, pues seguimos, ¿vale? Lo que hemos comentado. Tenemos que la velocidad de desintegración, veremos que esta velocidad de desintegración, ¿no? Matemáticamente expresada como menos diferencial del número de núcleos con respecto al tiempo. A esto lo vamos a poder llamar también lo que se conoce como actividad, ¿vale? La actividad es equivalente a la velocidad de desintegración. Bueno, pues esta velocidad de desintegración hemos visto que depende del elemento radiactivo que estemos considerando y es directamente proporcional al número de núcleos que queden sin desintegrar en la muestra. Y esa constante de proporcionalidad, ¿vale?, que depende del elemento radiactivo que estemos tratando, se le denomina constante de desintegración o constante radiactiva y que se representa con la letra lambda. Por tanto, matemáticamente, ¿cómo podemos expresar esto? ¿Vale? Tal que así, ¿veis? La velocidad de desintegración, ¿vale? Aquí, menos diferencial de n con respecto al tiempo, es directamente proporcional al número de núcleos que tengamos sin desintegrar en la muestra, donde la constante de proporcionalidad, lambda, se denomina constante de desintegración o constante radiactiva y depende del elemento que estemos tratando. Bien. Bueno, a esto de aquí se le conoce como ley de desintegración radiactiva, ahora vamos a recordarlo, ley de desintegración radiactiva en su forma diferencial, ¿de acuerdo? Veis que es una ecuación diferencial, ¿de acuerdo? De primer orden, sencilla, pero es una ecuación diferencial. Si queremos la ley integrada, ¿de acuerdo? Pues lo que hacemos es integrar. Primero separamos variables, ¿veis? El diferencial de tiempo lo pasamos al otro miembro, bien, n lo pasamos al primer miembro, entonces hacemos una separación de variables, ¿de acuerdo? Veis aquí que todo lo referente al número de núcleos aparece en el primer miembro y todo lo referente al tiempo aparece en el segundo miembro, lambda es la constante, ¿de acuerdo? Luego hacemos una separación de variables y luego integramos desde un instante inicial 0, donde el número de núcleos presente podemos denominarlo n sub 0. N sub 0 sería el número de núcleos de la muestra radiactiva inicialmente, antes, digamos, de que comience el proceso de desintegración, ¿vale? Hasta un instante de tiempo genérico t, donde tendremos un número de núcleos genérico n. N sería el número de núcleos que quedarían en la muestra sin desintegrar todavía, ¿vale? E integramos. Veis aquí que la integral tenemos diferencial de n partido n, es la integral de 1 partido n diferencial de n, que sabéis que eso en matemáticas es logaritmo neperiano de n, ¿vale? Por la regla de Barrow, que ya habéis tratado, evaluado entre n sub 0 y n, ¿no? Entonces esto te queda el logaritmo neperiano de n menos logaritmo neperiano de n sub 0, o, agrupando términos, logaritmo neperiano de n partido n0, ¿vale? Y bueno, la integral de 1 diferencial de t es t, evaluado entre 0 y t, esto lo que nos da es menos lambda por t, ¿bien? Bueno, pues para quitarnos el logaritmo neperiano del primer miembro, ¿vale?, elevamos e elevado a todo lo que haya en el segundo miembro, ¿vale? Que son matemáticas, pues yo entiendo que todo el mundo lo sabe hacer, ¿vale? Y luego el n sub 0 que está dividiendo lo paso multiplicando y llegamos a esta ecuación final, que sería la ley de desintegración radiactiva en su forma integrada, ¿vale? Esta sería la primera, sería la ley de desintegración radiactiva en su forma diferencial y esta última sería la ley de desintegración radiactiva en su forma integrada. Bien, bueno, voy a borrar. Voy a borrar aquí. De forma que, bueno, como hemos comentado, ¿vale?, esta expresión matemática a la que hemos llegado se conoce como ley de desintegración radiactiva. Esta es su forma diferencial, repito, y esta es la forma integrada, ¿vale? Y esta ecuación matemática pues se ajusta perfectamente a las curvas de desintegración que experimentan los diferentes elementos radiactivos, ¿de acuerdo? Entonces es una expresión matemática que me permite, calcular el número de núcleos en un cierto instante de tiempo, dependiendo del elemento radiactivo que estemos tratando, que viene caracterizado por esa constante radiactiva o de desintegración lambda, ¿de acuerdo? Venga, vamos a seguir. Entonces, esta expresión que hemos visto antes, vamos a escribirla aquí de nuevo, n sub a, número de núcleos,
Bueno, n sub a, no sé por qué lo llaman n sub a. N, número de núcleo en un cierto instante de tiempo, igual a n sub 0, número de núcleo de la muestra radiactiva en el instante inicial, por e elevado a menos la constante de desintegración por tiempo. Bueno, esta expresión se puede expresar también en función del número de moles y en función de la masa, ¿de acuerdo? Expresada en gramos. Como para expresarlo en número de moles utilizamos el número de Avogadro, ¿vale? Recordamos, imaginamos que tenemos aquí n. N sería el número de núcleo, o n sub 0, ¿no? Igualmente sería el número de núcleo, pero en el instante inicial. Bueno, pues por Avogadro tendríamos que que un mol de esa muestra radiactiva equivale al número de Avogadro, voy a poner Na, equivale al número de Avogadro núcleos de esa muestra radiactiva, ¿no? Entonces se nos iría. Entonces fijaros que nos queda n dividido entre el número de Avogadro. Si esta es expresión matemática, n lo divido entre el número de Avogadro, esto sería el número de moles, ¿no? Un mol, ¿vale? A ver, un segundito. Tendríamos n núcleo, ¿de acuerdo? Y según un Avogadro, un mol, esto serían moles, ¿vale? N partido n sub a sería el número de moles correspondiente, que podemos llamarlo n, ¿de acuerdo? De forma similar, si lo hacemos con n sub 0, ¿de acuerdo? ¿A qué expresión llegaríamos? Pues llegaríamos a esta de aquí, ¿veis? Aquí aparecería el número de moles que tendríamos después de haber transcurrido un cierto tiempo t, y aquí tendríamos n sub 0, que no es más que considerar aquí pues n sub 0 núcleo, ¿vale? El número de moles iniciales de nuestra muestra radiactiva, ¿de acuerdo? Si este número de moles ahora lo multiplicamos por la masa molar, ¿de acuerdo? Pues podríamos expresar esta expresión también en función de la masa, ¿vale? Sería la masa de la muestra radiactiva en un cierto instante de tiempo, y esta sería la masa de la muestra radiactiva en el instante inicial 0, ¿vale? Bien. Venga, voy a borrar aquí. Entonces tenemos que esa ley de desintegración pues la podemos expresar en función del número de núcleo, o si nos conviene también podemos expresarla en función del número de moles o de la masa de la muestra radiactiva que tengamos, ¿vale? Entonces, una de las consecuencias de esta forma del número de núcleos en función del tiempo, ¿no? Del hecho de que el número de núcleos dependa del tiempo, es que no puede darse ningún valor finito correspondiente al tiempo, ¿de acuerdo?, para el cual desaparezca toda la muestra radiactiva. Es decir, que pasemos de un cierto número de núcleos iniciales n sub 0 a un número de núcleos final n igual a 0. Es decir, no va a existir físicamente, no puede existir ningún tiempo finito para el cual nos quedemos sin muestras radiactivas. ¿Por qué? Porque fijaros que la expresión matemática es una función exponencial negativa. Por tanto, va a presentar una asíntota, ¿vale? Si representamos el número de núcleos, ¿veis? O la relación del número de núcleo con respecto al número de núcleos iniciales, lo representamos frente al tiempo, lo que tenemos es una representación de exponencial negativa, luego tenemos una asíntota en el eje de abscisa, en el eje X representado por el tiempo. Eso significa que nunca va a llegar a cortar el eje. ¿Eso qué significa? Que no vamos a tener nunca un instante de tiempo en el cual la muestra radiactiva se haga nula. Sí, sería un tiempo infinito, ¿no? Pero ¿cómo caracterizamos un tiempo infinito? Luego, físicamente, no podemos hablar de un tiempo finito para el cual desaparezca toda la muestra radiactiva. Por tanto, no podemos hablar de un tiempo de desintegración de la muestra, no tendría significado físico. La muestra siempre va a emitir cierta radiación, ¿vale? Va a ir reduciendo esa radiación con el tiempo, pero siempre va a emitir pequeñas cantidades de radiación. Por tanto, para tener una magnitud tangible en cuanto al tiempo de desintegración, se introduce el concepto de, vamos a ver ahora, de periodo de semidesintegración, ¿vale? Que es lo que teníamos aquí en el título, ¿vale? Aquí lo que os digo es lo que acabo de decir, ¿de acuerdo? Una muestra no podemos recurrir al tiempo total de desintegración, ¿de acuerdo? No podemos hablar de un tiempo total de desintegración
porque pues matemáticamente tenemos esa asíntota, ¿no? En el eje de abscisa, ¿bien? Pero que sí podemos recurrir a un concepto de tiempo necesario para que una cierta fracción de esa muestra se desintegre. La pregunta es, pues, ¿qué fracción, no? Y en concreto lo que se elige es la mitad, ¿vale? Se recurre al concepto del tiempo necesario para la desintegración de la mitad de los núcleos o la mitad de los átomos que tengamos en la muestra. Es decir, cuánto tiempo debe de transcurrir para que mi muestra se desintegre a la mitad de los núcleos que pueda tener en un cierto instante de tiempo. Y ese concepto se denomina periodo de semidesintegración o semivida y se representa T mayúsculo de periodo y con un subíndice en un medio entendiendo que es semidesintegración, ¿vale? Luego, repito, el concepto de periodo de semidesintegración o semivida, aunque se utiliza más el nombre de periodo de semidesintegración, tiempo necesario para que la muestra radiactiva se reduzca a la mitad o que el número de núcleos que tengamos en un cierto instante de tiempo pues se reduzca a la mitad, ¿vale? Bien, venga, pues voy a cortar aquí y continúo en el siguiente vídeo, ¿vale?